Amigas y amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Día 8 de encierro. Hoy fui a hacerme una nueva prueba y todavía resulta que soy positivo. O sea, ya no debe tardar. Extraño mucho tener la interacción directa con ustedes a través de los audios. Aquí encerrado propiamente no es posible hacer en vivos, no tengo las condiciones. Pero pronto volveremos a eso. Oigan, quiero comentarles lo siguiente. Ayer platicábamos acerca de esta referencia que les hice de la charla que tuvo José Newman, este psiquiatra, que es parte del Frente Cívico, en el programa de Carlos Alarraqui. Y en donde hizo una especie de, ¿cómo le llama? Como un boceto de diagnóstico, porque no se puede diagnosticar a una persona sin tener todos los elementos. Y había prometido Pepe Newman que iba a hacer algo similar con los seguidores de López Obrador. Y en realidad lo que hizo fue un resumen, una reseña de lo que pasa en la cabeza de López Obrador. Y finalmente no terminó de definir nada en torno a los seguidores de López Obrador, que finalmente son quienes toman las decisiones y quienes han llevado al López Obrador a donde está, porque él se mueve básicamente por la popularidad y por lo que le diga a su pueblo, según él. Es decir, si no tuviese ese respaldo y ese apoyo todavía, aunque sea mucho menor que en el 2018 y que el 21, no tendría tanto poder para seguir destruyendo este país. Pero esta no es la primera vez que nosotros hemos platicado a este respecto y el título de ese programa creo que se llama El que hay en la cabeza de un chairo. Chairo es un término despectivo con el que se define más precisamente a los seguidores fanáticos de López Obrador. Con esa salvedad utilicemos el término chairo exclusivamente para definir sin mayores rodeos y sin mayores distracciones quiénes son los seguidores de López Obrador. Pero tampoco es tan complicado y creo que de ahí parte una de las premisas que quiero plantearles hoy. Los seguidores de López Obrador están en la parte más emocional de su cerebro, es decir, han abandonado, desde mi punto de vista, yo no soy un experto en esto, pero lo que hemos visto es que han abandonado la parte racional, eso es absolutamente obvio. Y ese abandono de la parte racional, ese rechazo sistemático por la evidencia, por los datos, por los números, por la contundente realidad, nos hace ver que están en una especie de tragicomedia onírica en la que ellos simplemente siguen las creencias de un Mesías, que están borrachos de idolatría por un personaje que ciegamente creen que es el sentido de su vida. Yo nunca he sido fanático de nada, aunque he estudiado un poco esto. Les platicaba de aquel filósofo Amos Oz que dedicó su vida justamente a estudiar el feminismo. Y lo que hoy estamos viendo con una buena parte del país tiene que ver con el hecho de que la gente encuentra una satisfacción, un premio, el placer de sentirse identificado con algo, por lo cual rechazan y renuncian a cualquier evidencia que intente sacarlos de ahí. Tienen un problema muy serio y además catastrófico para ellos hacia el futuro, porque en un poquito más de 2 años este hombre va a dejar de existir como Mesías, como presidente de la República para ellos. Y a ese escenario primero no lo tienen contemplado y no lo quieren contemplar. Eso es algo que les revienta la cabeza. Pregúntenle a alguien, algún chairo en este contexto en el que estamos describiéndolos, ¿qué va a pasar cuando López Obrador se vaya? Y ellos, lo que te contesta la mayoría es que no se va a ir, es que AMLO 2030 y vamos a quedarnos 6 años más y 12 años más.
esa fantasía de decir, híjole, meterme a la idea de que este hombre ya no va a estar, es traumática para ellos, ¿no? Porque están básicamente en la parte más emocional. Y la manera de combatir eso, aparte de aquellas recomendaciones que les comentaba de Amos Oz, que es, los chairos no tienen sentido del humor, no tienen visión de futuro y rechazan sistemáticamente la evidencia. Esas tres cosas son con las que chocan, con las que se inmovilizan y no pueden avanzar. Y yo creo que tendríamos que ir hacia a esos escenarios. Pero para ir a esos escenarios, no es que nosotros nos convirtamos en seres absolutamente racionales, que apelen justamente al cero sentimientos y solo racionalidad para combatir esto. Somos personas muy emocionales, pero también hay que revisar nuestras emociones. Las emociones tienen que ser positivas y hoy de lo que están contaminados ellos son de emociones profundamente negativas que son las más fáciles de contagiar, el miedo y el odio. Hundidos en esa adicción a pelear, a odiar, a dividir, a sentirse temerosos de que la situación como está ahora, que tanto les satisface emocionalmente, porque lo que les dio López Obrador es esto que se le llama coloquialmente el placer de la venganza. Ellos sienten que están teniendo acceso a una venganza, que se están chingando a alguien, a los conservadores, a los neoliberales, a los que los han oprimido todo el tiempo y que han hecho de este país lo peor del mundo. Esa idea que les ha llegado a sembrar también es la que es el motor. El odio y el miedo es el motor de este movimiento en torno a López Obrador. El día que no haya miedo y que no haya odio, esto se desmorona. Por eso, ¿hacia dónde tendríamos que ir nosotros? Hacia ser más racionales, entender las cosas, engancharnos cada vez menos con lo que nos están aventando todos los días como provocaciones y anzuelos. Miren, no los vamos a dejar de mencionar. No vamos a dejar de mencionar que el gas del bienestar es un pinche fracaso, que el aeropuerto de Santa Lucía es una mierda, que el pleito con el Tratado de Libre Comercio se va a salir con la suya porque nos lo va a cargar a nosotros. Es decir, no se va a salir del Tratado de Libre Comercio, pero va a provocar sanciones que vamos a terminar pagando nosotros como ciudadanos. Es decir, nos va a joder la existencia la mayor cantidad de tiempo que pueda. Sin embargo, ante eso, sí podemos hacer muchas cosas, pero tenemos enfrente a un hombre muy poderoso. Eso también hay que tomarlo en cuenta y que es como en el caso hipotético, nunca me ha pasado, espero que nunca me pase, pero imagínense que entren a robar a su casa o a su negocio y el hombre que entra está armado. O sea, tú no te le vas a poner al brinco y no te vas a poner a gritar porque te va a disparar, ¿no? Tienes que tener en cuenta a la bestia que tienes enfrente, ¿no? Y tienes que actuar con inteligencia. Porque si te dejas llevar por las emociones, exclusivamente por las emociones, tú vas a decir, váyanse a la chingada, y ¡pum!, ¿no? Y el hombre está en un papel de provocador permanente, porque la provocación debilita la capacidad de raciocinio, la capacidad de organización, la capacidad de pensar nosotros en el futuro. Ellos no tienen capacidad de pensar en el futuro y nosotros sí. Por eso lo que hemos estado construyendo está funcionando bien, porque pareciera que no es muy espectacular, pero la visión de futuro que sí tenemos nosotros y que además es muy posible, ellos no la tienen. El propio López Obrador no la tiene. Él va construyendo todos los días ese futuro, porque no tiene plan. El señor no hace planes, no tiene programas, no tiene un plan de desarrollo, no lo hizo. Hizo una pendejada en lugar de eso, por eso renunció Carlos Ursúa, por cierto. Pero nosotros sí podemos, y lo estamos haciendo, construyendo el país que queremos. Y va a funcionar.
Va a funcionar porque está basado en esta semilla de raciocinio que hemos empezado a trabajar y a caminar. Porque de otro modo, si decidimos permanecer emocionalmente enganchados a sus caprichos, vamos a terminar hundidos junto con él. Este despeje que hay ya, decir, ok, no vamos a dejar de criticarle y de señalar sus pendejadas, no lo vamos a hacer, porque también es nuestra obligación y es parte de un recordatorio, no para los demás, para nosotros mismos, de que las cosas están muy mal. Pero este desprenderse y empezar a abrir un camino paralelo de construcción, eso es lo que nos da esperanza. Y ahí es donde entra la parte emocional que necesitamos. O sea, no vamos a ser 100% racionales. Esta emoción que nos da el pensar en que un futuro es posible y que es tan posible como nosotros lo queramos. Y así va a ser. ¿Por qué? Porque lo creemos posible, porque es posible y porque hace 6 meses no teníamos nada. El año pasado no teníamos, bueno, el año pasado muchos ya estaban pensando en irse a vivir fuera del país y hoy por hoy tenemos la claridad de que hay muchos pilares que todavía funcionan en este país y uno de ellos, el más importante para este cambio fundamental, pues es el Instituto Nacional Electoral. Y ahí está. Si no tuviéramos Instituto Nacional Electoral, esto realmente sería un desastre. Hoy tenemos esa columna vertebral todavía muy firme y así se va a quedar, y yo veo a un López Obrador cada vez más debilitado, con menos gente. Vemos lo que pasó este fin de semana. Esa es la muestra de la podredumbre que se viene para ellos. Y en contraste, nosotros estamos empezando a construir. El camino, se los he dicho muchas veces, no es fácil, pero creo que estamos en la vía adecuada y vamos a cometer muchos errores y esos errores nos van a permitir seguir avanzando. Yo tengo la convicción plena de que lo que estamos haciendo está bien porque estamos siendo racionales, estamos siendo inteligentes, que eso es lo que quería atrofiarnos. Esta inteligencia social era la que quería atrofiarnos este güey, pero en realidad lo que hizo fue despertarla. Me parece que con el paso del tiempo vamos a irnos juntando unos y otros, así como lo empezamos a hacer a principios de año, organizaciones, ciudadanos, etcétera, etcétera, y vamos a cometer muchísimos errores y vamos a enojarnos hasta con nosotros mismos, pero si no perdemos la meta, el objetivo fundamental, que es vamos a cambiar este país y no nada más en la coyuntura sexenal, sino ahora sí de veras, porque ya vimos que lo que está podrido es el sistema político mexicano. Lo único que lo puede cambiar somos nosotros, que somos la sociedad. Cuando se involucra la sociedad, no hay nada que lo puede detener. Ni los partidos políticos, ni el poder en turno, ni el crimen organizado, ni nada. Somos los ciudadanos los que le damos el cambio a las cosas cuando queremos. Nosotros somos los que hemos transformado este país en los últimos 50 años. Ese ha sido el cambio verdadero en este país y yo creo que va a continuar, pero para consolidarse. Una gran ventaja es que no nos hayan quitado la democracia. Así es que, bueno, les agradezco mucho que me ayuden a compartir este video. Les agradezco que se suscriban y si quieren patrocinar este canal, se los agradezco mucho. Espero ya estar muy pronto de regreso. Me voy a estar haciendo pruebas casi diario para ver si ya puedo salir de mi encierro y ya podernos comunicar, que tanta falta me hace. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.